Bueno, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Se me escucha? ¿Sí? Buenos días. ¿Estoy peinado? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Se ve bien, ¿no? Bueno, gente, gracias por estar ahí. Gracias a la gente que está en Zoom. Nos estamos conectando también en vivo por Facebook Live. Y hoy un tema, tremendo, tremendo. La lógica, tu lógica. ¿Con quién? Con la maestra Les Vanegas, desde El Salvador en este momento, porque vamos a trabajar, esta es la última clase libre, gratuita para todo el mundo, de un curso de milagros. Buenos días, Leslie, ¿cómo estás? Hola, buenos días, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Feliz, contenta de estar aquí un lunes más para darles este regalo a las mamás para que se den cuenta que no son mamás. Ese es el mejor regalo que podemos recibir nosotras como madres, el poder darnos cuenta, maestro, que pues es una función de un personaje, pero realmente no somos eso. Así es que Te ahí veo, se libera. te veo, Volé cuando me enteré. te veo la cara de felicidad. Y yo sé que en el grupo este y en Facebook hay mucha gente que ya enseña y solamente los que enseñan nos entienden a veces, ¿no es cierto? Que nos puede estar pasando. Yo estaba difónico hace 3 años, estaba con fiebre, divorciado, separado, solito, rengo, operado, y cuando uno entra a dar la clase, yo digo siempre que el que paga más es Dios. Y en ese momento te baja la energía y el personaje se va a dormir, se va a llorar a otro lado, la fiebre se va, la depresión no estuvo nunca y sale la conciencia de la líder, del líder. Por eso siempre hago mucho hincapié que aprendan, que aprendan, que aprendan, porque el personaje se disuelve cuando uno más aprende. Y yo creo que el tema de hoy, tu lógica, porque viste, es mi lógica, es la mía, es la tuya, ¿y cuál será la verdadera? Bueno, gente, como el otro día, hoy los dejo toda la clase durante 1 hora con la maestra Les Vanegas de El Salvador para todo el mundo. Después va a haber una meditación, después yo voy a cerrar con algunas palabras alusivas de nada. Gracias, Les, gracias a la gente. Está grabando, ¿eh? Mañana se los mando a todos la clase esta. Gracias. Claro que sí. Gracias, maestro. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Estoy feliz de estar de nuevo aquí. Hoy, recordando un poquito lo que vimos la semana pasada y retomando un poco el tema de la semana pasada, recordemos que estas clases van a ir siendo revelaciones. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a aprender o aprendemos en un curso de milagros es a recibir información, es a conectar con nuestra verdad, con nuestra verdadera identidad y que esa verdad nos revele qué es lo que, la cotidianidad, qué es lo que vivo, quién es esa persona, por qué sucedió esto. Todo, todas las preguntas quedan contestadas cuando yo conecto, pero la respuesta que voy a tener no tiene nada que ver con este mundo. Es un paquete de información de experiencia que dentro de un curso de milagros se llama el instante santo. ¿Ok? En un curso de milagros estamos yendo a un instante santo. Para entender lo que es un instante santo, debo entender lo que es un instante no santo. El instante no santo inicia cuando uno nace y termina cuando uno muere. O sea, todo esto que tú crees que es tu vida es el instante no santo. ¿Ok? Ese es el instante. Entonces, sí, pero y entonces, ¿qué es el instante santo si el instante no santo es esta experiencia de humanidad? El instante santo es tu experiencia de ser. Para poder alcanzar el instante santo, debemos liberarnos del nivel del cuerpo. Pero bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy y hoy nos corresponde estudiar, qué bello esto, la segunda revelación que nos da el maestro. La primera fue la realidad, ¿verdad? ¿Qué es realidad para ti? Y habíamos hablado de que la realidad para nosotros era nuestra experiencia, el instante no santo. Eso hasta hoy había sido nuestra realidad. La función de ser mamá, de ser empleada, de ser jefa, de ser la tía, de ser la hija, todo eso forma parte de la realidad
de la experiencia humana. Entonces, el maestro, la semana pasada, nos hablaba de el postulado de un curso de milagros e iniciábamos con eso. Y el postulado dice, nada real puede ser amenazado. Y hablábamos también de qué es lo real. Lo real es solamente lo creado por Dios. Tomando en cuenta la lógica de que Dios crea a imagen y semejanza suya. Por lo tanto, su creación debe ser como Él es. Y algunos de los atributos es que es eterna, perfecta, invulnerable e infinito. Esos son solamente cuatro atributos de Dios, ¿verdad? Entonces, la creación es como Dios. Si yo tomo en cuenta, ahora, des en cuenta de algo, que eso es lo único que no puede ser amenazado, lo real. Todo lo que Dios ha creado no puede ser amenazado. Es como que está en un nivel en el que nada lo puede alcanzar. De hecho, ese era el mensaje del Maestro Jesús en el momento de la crucifixión. Era, no hay azote, no hay golpe, no hay muerte que pueda alcanzar a la eternidad, a lo que Dios creó en él. En nosotros está la creación. En cada uno de nosotros está la creación. Ese es, ya habíamos hablado, que es un pensamiento en tu mente que sigue en la mente de Dios. Entonces, a ver, permítanme porque acá veo como... ok, perfecto. Bueno. Entonces, lo real, sí, se han fijado que nosotros decimos, no, es que a mí nada me puede hacer daño. A mí, o te dicen, es que solo si vos querés te hacen daño, si no, no te hacen daño. Sí, pero si tú crees ser Teresa, si tú crees ser Marcela, si tú crees ser Ceci, te van a hacer daño y van a acabar contigo. Ahí no está tu invulnerabilidad. Debemos elevarnos por encima del personaje. Y para elevarnos, debo cambiar mi lógica mental. Vamos a ver cómo es que está nuestra lógica ahora. La semana pasada nos dimos cuenta que según nuestra lógica, la realidad es lo que los 5 sentidos nos dice que es verdad. Entonces, nada irreal existe. Vamos a ver qué es lo irreal. Lo irreal es lo que no ha sido creado por Dios. La temporalidad, la limitación, la pequeñez, la vulnerabilidad, la debilidad, todo eso no ha sido creado por Dios. Ahora, esto golpea a mi creencia religiosa, ¿verdad? Porque en la religión nos han dicho de que Dios ha creado este mundo. Entonces, ya vamos, en la medida en la que vayamos adentrándonos, vamos a entender que hay dos ideas diferentes de Dios. Pero ahorita estamos en la realidad. Entonces, ¿qué es? Nada irreal existe. De acá es de donde sale la idea de que tu cuerpo no existe. Se han escuchado ustedes de un curso de milagros que dice, no, este mundo no existe en un curso de milagros. El cuerpo no existe. La muerte no existe. ¿De qué lógica sale que la muerte no existe? Si yo me voy a morir, este cuerpo se va a acabar. Sale de que lo único que existe es lo creado por Dios. O sea, lo que existe, la realidad, la verdad, está en el ámbito de Dios. Entender estas dos, si esto hace lógica en ti, si tú dices, no, pues es verdad, la verdad que Dios tiene que crear como Él es. Yo así me ponía cuando estudiaba el curso. Yo decía, no, pues que es verdad, porque yo siempre he creído que Dios es perfecto. Entonces, si Dios es perfecto, ¿cómo va a crear un cuerpo que llega hasta un estado de putrefacción? Entonces es como que no pega que la perfección de Dios, lo invulnerable de Dios, ¿por qué está creando tan mal? Es como que lo hace bien mal, porque lo hace bien mal, hace débil el cuerpo.
El cuerpo es completamente vulnerable, débil, se daña con cualquier cosa. O sea, ¿de verdad Dios crea así? Entonces, cuando yo pude comprender que la realidad, lo que Dios crea, su creación, es como Él, ahora el tema es que yo creo ser Leslie y a dónde está la creación de Dios en mí. Entonces, al comprender esta lógica de la realidad y la irrealidad, dice, en que entiendas esta lógica radica que alcances y experimentes la paz. Si en ti, dentro de ti, resuena y le encuentras un poquito de lógica a esto, de esa lógica depende que tú alcances y experimentes la paz. Tomando en cuenta que la paz dentro de un curso de milagros es un estado de no necesidad. No hay manera de que se perciba necesidad en un estado de paz. ¿Okay? Es un estado en el que hay llenura, en el que hay plenitud y que no se experimenta carencia en ningún modo. Ahora, de la irrealidad surge, estamos hablando que la irrealidad es todo lo que Dios no creó. O sea que el cuerpo, las formas y todo lo que nuestros 5 sentidos perciben es irreal, ¿verdad? O no existe. Desde la lógica que nos presenta un curso de milagros. De esta irrealidad surge la percepción. La percepción en un curso de milagros significa percibir con los 5 sentidos. Usar, pues, mis 5 sentidos. Yo percibo este lapicero porque lo veo, porque lo toco, ¿verdad? Yo percibo el teléfono igual porque lo veo, porque lo toco, porque lo uso. Entonces, toda la irrealidad proviene de una experiencia de los 5 sentidos. Los 5 sentidos son fundamentales en el aprendizaje de la experiencia de paz. De esta percepción, veamos lo que dice acá, la percepción es el mundo del tiempo. ¿Cuál es el mundo del tiempo? El instante no santo, ¿verdad? El momento desde que naces hasta que morís. Es el mundo donde experimentas el mundo del tiempo, donde hay horas, minutos, segundos, la década pasada, la década futura. Quiero que vean la línea que se marca de tiempo. Es el mundo de los cambios, porque yo percibo con mis 5 sentidos que este lapicero, por ejemplo, se le va a acabar la tinta. Entonces va a cambiar de ser útil a ya no ser útil. De los principios y finales. Entonces, todo lo que se experimenta en el mundo de la percepción inicia y se acaba. Vean qué triste. ¿En dónde estamos? Estamos en un mundo que tiene una muerte anunciada. Ah, pero nos dicen que tenemos que ser felices. ¿Cómo voy a ser feliz sabiendo que mi destino es la muerte? Pero ahorita estamos ubicándonos en donde nos encontramos y es el mundo de nacimientos y muertes, basado en la pérdida, la escasez y la separación. ¿Qué decíamos que era la paz? Era un estado en el que no se experimenta necesidad o carencia alguna. Entonces, este tiempo de nacimiento a muerte es el tiempo en donde experimentamos en todos los sentidos. Las separaciones, las muertes, las pérdidas, la escasez. Entonces, ¿cómo es posible alcanzar la paz en un mundo así? Pero el ego nos ha hecho creer que sí, y luchamos y luchamos y luchamos por alcanzar la paz, cuando desde ahí no lo vamos a poder hacer. Debemos ir a otro punto mental y ese punto mental es la realidad, entendiendo, comprendiendo, aceptando la lógica de la realidad. O sea, lo eterno, lo perfecto, lo invulnerable, lo verdadero, el amor, la totalidad.
Y en un curso de milagros, esto quiero que sepan que esta es terminología del curso, ¿ok? Entonces, conocimiento al ámbito de la realidad, de lo eterno, de lo perfecto, el entender esa lógica, se le llama conocimiento. No, acá el conocimiento no es un cúmulo de información, no. El conocimiento es una experiencia. Ahora, vean esto, dice, el conocimiento es la verdad. Es la verdad en ti, es la verdad en mí, es la verdad en todo lo que existe. Vamos a aprender, que es la clase, creo que para la siguiente semana vamos a estudiar la voluntad de Dios. Lo único que es verdad es la voluntad de Dios. Ahora, el tema es que creo yo que es la voluntad de Dios, porque hace poco se murió un familiar y entonces yo dije, no, pues esto fue la voluntad de Dios. Entonces, hemos estado un poco confundidos con respecto a lo que hemos creído, que es la voluntad de Dios para ti. Porque hemos creído que vean esto, como hemos creído que Dios crea cuerpos, como hemos creído que Dios está de acuerdo con que un accidente suceda, porque hemos creído que, por ejemplo, no, pues no sabemos la voluntad de Dios y la persona está en cama, entubada, y decimos, no sabemos la voluntad de Dios. Es como que asumimos que la voluntad de Dios incluye a la enfermedad, a la muerte, al dolor. Claro, porque hemos creído que Dios crea cuerpos. Entonces hemos creído que la debilidad forma parte de sus decisiones. Entonces dice, es posible no reconocerla, es posible, como hasta hoy nosotros no hemos reconocido esa verdad, pero es imposible cambiarla. O sea, tú no puedes cambiar la voluntad de Dios para su hijo. Tú puedes no verla, tú puedes no entenderla, pero no hay manera de que se pueda cambiar algo del ámbito de la realidad. Esto es así con todo lo que Dios creó y solo lo que Él creó es real. Entonces, vean esto que acá se contraponen. Esta es la manera en la que se estudia un curso de milagros. Cuando tú comienzas a estudiar el libro, el texto, siempre te va a estar hablando primero de la lógica del ego y después te va a hablar de la lógica del espíritu. Así como lo hemos hecho acá ahora. Primero vimos la lógica de la irrealidad y ahora vemos la lógica de la realidad. Todo va a ir así. Te pone primero una cosa y después te bota esa lógica con la verdadera. Entonces, de la realidad y de la irrealidad surgen sistemas de pensamiento. ¿Qué son sistemas de pensamiento? Son lógicas mentales. La lógica mental se forma de conceptos. De, por ejemplo, ¿qué es lo que tú crees que es vida? Si tú crees que la vida inicia cuando naces y termina cuando mueres, esa va a ser tu lógica de vida, del concepto vida. Pero para nosotros, por ejemplo, los estudiantes de un curso de milagros, hemos entendido, hemos aprendido que la vida es un atributo de Dios y tiene como consecuencia eternidad. Por lo tanto, cuando nazco y muero, no puede ser vida, porque la vida es eterna. Entonces, pero bueno, poquito a poquito vamos a ir aprendiendo cada concepto. Entonces, de la irrealidad y de la realidad surgen dos sistemas de pensamiento, ¿verdad? El de la irrealidad, que es el de la percepción, que es el sistema de pensamiento del miedo o del ego, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la lógica del ego, cómo analiza el ego, cómo saca conclusiones el ego en tu mente. Y este ego, su lógica siempre será separar y limitar. Por ejemplo, se lo voy a poner la lógica del ego en un ejemplo cotidiano, digamos. El ego te dice, debo cuidar a mi familia.
y debo asegurarme de que tengan todo. Y lo que hago es acoger a mi familia. Ese amor que el ego supone es en realidad separación, porque te está llevando a ti a una mirada y a un entorno muy limitado, y entonces tú solo vas a ver por tu familia y el mundo, pues, y todos tus hermanos y toda la gente y todos los países, ¿a dónde quedan? No, pues eso hay que ver cómo salen. Yo me encargo de mi familia. Esa es la lógica del ego. Yo me encargo de lo mío. Yo veo cómo salgo con lo mío. Y por eso, y de ahí que nosotros decimos en las oraciones, gracias Padre, porque mi familia hoy tuvo para comer. Sí, pero ¿y el que vive en la calle? No, pues gracias a Dios que nosotros hay que agradecer que nosotros tenemos. Sí, pero ¿y cómo ayudas tú al que vive en la calle? Porque debe haber una manera de integrarlo, pero desde el ego no se puede. Él siempre va a separarte y va a marcarte una línea divisoria entre el otro y tú. Y tú vas a ver cómo arreglas las cosas en tu pequeño círculo. Los demás hay que vean cómo resuelven. El ego es cruel, su naturaleza es cruel y despiadada. Y está fundamentado en el pasado y en el futuro. Ese es el tiempo del ego. Por ejemplo, todos tus pensamientos, cuando son procedentes de este sistema de pensamiento, de esta lógica, van a estar fundamentados en ayer y mañana. Ayer, esta persona me hizo algo. Tengo que asegurarme de que no me vuelva a pasar mañana. Ayer me sucedió esto. Tengo que asegurarme de que no me vuelva a pasar mañana. Y está de recuerdos a preocupaciones, de resentimientos a miedo al futuro. Para poder darme cuenta de esto, tengo que observar mi diálogo interno. El lugar donde el ego trabaja es tu diálogo interno. Ese nivel mental de tu diálogo interno, esa es la fábrica de tus experiencias en el mundo. Ese es el lugar donde es la cancha del ego, donde ahí hace sus partidas, donde hace sus fechorías, donde hace sus manipulaciones, es en tu diálogo interno. Voy a comenzar a observar que sí, yo solo veo por mi familia, que sí, yo quiero poner límites entre el que me hizo eso y yo, que yo siempre estoy pensando entre lo que pasó y lo que va a pasar y siempre estoy teniendo miedo. Ese es el nivel mental del ego. Ahora, de la realidad, surge otro sistema de pensamiento que contrapone al ego. Y aquí surge una nueva lógica. Es hermoso poder darnos cuenta que hasta hoy hemos estado pues trabajando en el diálogo interno. Yo he creído que mi diálogo interno eran mis pensamientos, porque de ahí ha dependido tu estrés, tu depresión, tu angustia, tu miedo, ha dependido de tu diálogo interno. Ahora me doy cuenta de que hay otro nivel mental. Y ese nivel mental dentro de un curso de milagros se llama el nivel del amor o el nivel del espíritu. Y este nivel, quiero que se den cuenta que el nivel del miedo y del ego tiene el tamaño de una mota de polvo. Y la lógica del espíritu y del amor tiene el tamaño del universo. Acá no estamos hablando de dos sistemas de pensamiento del mismo tamaño. Estamos hablando de algo que es casi nada a lo que es todo. Entonces, el sistema de pensamiento del amor, que también dentro de un curso de milagros se le llama espíritu, este sistema no separa, no se trata de yo voy a ver por mi familia, yo voy a ver por los míos. No, este sistema de pensamiento unifica. Es como que ese círculo
lo hace tremendamente grande, grande, grande y va incluyendo a todos. ¿En qué los va incluyendo? En las ideas mentales de lo que somos. ¿Se han fijado que dicen que todos somos uno? Entonces, yo no puedo llegar a ese pensamiento o a esa lógica desde el sistema de pensamiento del ego. Debo cambiar al sistema de pensamiento del amor o del espíritu, en el cual, en lugar de separar, voy a integrar y voy a unificar. Entonces, el tiempo de este sistema de pensamiento es el ahora. Recordemos que el tiempo en el sistema de pensamiento del ego es horas, minutos, todo fraccionado. Horas, minutos, segundos, décadas, siglos, todo el tiempo es como que agarres una hacha y agarres al tiempo y lo empecés a hacer picadillo. Así trabaja el ego. Todo lo que es uno, él lo hace picadillo. Entonces, en el espíritu, tu experiencia de tiempo va a ser el ahora, el instante presente, la eternidad. Estos dos sistemas de pensamiento se contraponen. Quizás ahorita tú no puedas comprender completamente el sistema de pensamiento del amor, pero por ahora lo importante es que sepas que hay otra opción y que sepas dónde te encuentras, ¿verdad? Porque a veces hemos creído que nosotros ya alcanzamos pues grandes estados de conciencia cuando todavía estamos en el sistema de pensamiento del ego y estamos bien complicados con alguna situación. Ahora, ¿cómo se manifiestan estas lógicas en tu mente? O sea, ¿cómo tú las experimentas? Las dos lógicas están en tu mente, siempre. Estas lógicas son latentes en ti. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta si yo estoy en el nivel del ego o estoy en el nivel del espíritu? Vamos a escuchar una voz mental. La del ego hace mucho ruido. Es la que te está diciendo no vino, ¿por qué no vino? Se fue, no tenías que decirle eso, ya me dejó en visto otra vez estoy de tonta, otra vez lo vuelvo a hacer, ya no quiero caer en esto. Hace tanto ruido. Es la que te lleva al dolor de cabeza, es la que te lleva a que le contestes mal a tus hijos, es la que te lleva a que todo te harte. ¿Cómo estás viviendo tu experiencia diaria? ¿Con mucho ruido mental? ¿Te has sentido estresado? Entonces, eso significa, si tu sensación en algún momento o tu cotidianidad puedes macharla o encajarla con esta imagen, entonces tu sistema de pensamiento, la lógica que estás utilizando es la del ego, la de la irrealidad. Y la otra es otra voz. Vean eso. Son dos voces, como esquizofrénicos. Dos voces, una que hace mucho ruido y hay otra muy serena y tranquila. Las dos están latentes, pero la que hace ruido no permite que tú escuches a la voz que habla por Dios, a la voz que sabe qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que tenés que decir, qué es lo que tenés que cambiar, qué es lo que se tiene que quedar así. La voz serena y tranquila es la que tiene la sabiduría, la que sabe. Para poder acceder a esa voz, antes tengo que escuchar todo el ruido de la otra. No me puedo pasar ese paso. No me puedo hacer la loca y decir, no, pues yo quiero escuchar la voz que habla por Dios, pero no quiero ir a la del ego. Para poder escuchar la voz que habla por Dios, debo escuchar todo el ruido del ego. Y ahí es donde me asusto. Pero no se asusta porque creemos, el ego nos ha hecho creer que nosotros somos él, pero en la medida en la que vamos aprendiendo un curso de milagros, nos vamos a ir dando cuenta de la función del cuerpo y vamos a irnos desprendiendo
de la manera de pensar. Los sistemas de pensamiento, el del miedo y el del ego, tienen cimientos, ¿ok? O sea, las bases de los sistemas de pensamiento. En el miedo, la base o el cimiento del miedo es el pecado. Este es otro término de un curso de milagros. Yo sé que tenemos una idea de pecado religiosa, pero vamos a darle vuelta a ese concepto, ¿ok? Y el tema con el pecado es que significa culpabilidad. Todo lo que surge en tu diálogo interno está hablando de culpables. O de que yo soy culpable o de que el otro es culpable. Siempre. Cuando comencemos a observar el diálogo interno, que ya vamos a iniciar con las lecciones, vamos a ir dándonos cuenta, porque las lecciones son para desarrollar la observación de los pensamientos. Voy a darme cuenta que todo lo que habla el diálogo interno te está hablando de culpabilidad siempre. Siempre. Cuando el otro es culpable, yo soy inocente. Cuando yo me estoy sintiendo culpable, el otro es el pobrecito. Bueno, y de ahí hay una maraña de pensamientos de locura. Ahora, también estos sistemas de pensamiento tienen un costo. El costo de que tú atiendas a tu diálogo interno y a los temas de culpabilidad, porque el ego siempre te va a estar ofreciendo que el otro es culpable, que vos no sos culpable, que él no lo hizo bien, que el otro siempre está a la defensiva, que el otro no quiere hacer las cosas como tienen que hacerlas. Y así, el costo de eso será tu muerte. ¿La muerte de qué? Si el tema es una relación y tú estás atendiendo a tu diálogo interno, el costo de que atiendas a tu diálogo interno con respecto a mi relación con mi pareja será que la relación se acabe. Si yo estoy atendiendo a mi diálogo interno con lo que yo creo que es mi hijo y está dándome pensamientos de culpabilidad, el costo de que yo atienda a esos pensamientos será la muerte de mi relación con mi hijo. Todo lo que tú atiendes y relacionas con tu diálogo interno se va a acabar. Porque el costo que te cobra el ego por usarlo a él será matar todo lo que pones, todo lo que le ofreces. Porque al final, cuando tú traes un pensamiento, por ejemplo, de mi hijo, si yo comienzo en un nivel de estrés o de preocupación por mi hijo con respecto a algo y me preocupo, es ofrecérselo al ego para que el ego lo devore. ¿Ok? Ya vamos a ir aprendiendo que la mente es un altar donde nosotros hacemos ofrecimientos. Entonces, ahora viene la contraposición. En el sistema de pensamiento del amor, del espíritu, también hay cimientos. Y el cimiento de este sistema es la voluntad de Dios. Fíjense algo, ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, en la religión, tú podés ser cualquier cosa menos dejar de ser pecador. No importa cuántas veces vos pidas perdón, tú nunca vas a dejar de ser pecador y eso en alguna medida es un orgullo. Yo como religiosa, como católica, me siento orgullosa de ser una pecadora. Esa es la postura de ese sistema de pensamiento, de orgullo. Entonces, y es inamovible. Vas a hacer cualquier cosa, pero esa etiqueta de pecadora es como que ya la traes consigo y no podés quitarla de ti. Ahora, en lo que contrapone al pecado es la voluntad de Dios. Cuando aprendamos un curso de milagros, vamos a darnos cuenta que la voluntad de Dios es inamovible. Así como el pecado en el sistema de pensamiento del ego. Nosotros, como estudiantes de un curso de milagros, sabemos que no hay manera de que la voluntad de Dios cambie. Nunca. Es un pensamiento tan arraigado que nos genera tanta certeza
que no importa lo que nos digan los 5 sentidos, yo me voy a mantener estable sabiendo la voluntad de Dios y conociéndola. Entonces, cuando yo aprenda qué es la voluntad de Dios, que lo vamos a ver en la siguiente clase, entonces me voy a dar cuenta que la voluntad de Dios es que sus hijos sean inocentes. La voluntad del pecado es que todos sean culpables, pero la voz que habla por Dios te va a hablar siempre de una inocencia, de la inocencia de la creación, de la inocencia de que Dios crea como Él es. Y Dios es completamente inocente. La inocencia es uno de los atributos de Dios. Por lo tanto, su creación tiene que ser como Él es. Y el costo de que tú uses la voluntad de Dios, de que tú vayas a la voluntad de Dios, de que tú escuches la voz que habla por Dios, es la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que todo se muera o quieres que todo sea eterno? ¿Te imaginas poder tener una relación de eternidad con todos? Yendo más allá de todo lo que los 5 sentidos te dicen y de que el cuerpo va a desaparecer. Hay otro nivel de relación, hay otro nivel de contacto, hay otro nivel de comunicación. Entonces, a eso es a lo que vamos. A conectar con esa verdad, con eso que ha estado oculto, con eso que el ruido mental no me ha permitido llegar a conocer o a percibir. Entonces, ahora el tema es, ¿cuál ha sido tu lógica hasta hoy? Esa es la pregunta de hoy. Porque es importante que me dé cuenta, de verdad, yo estoy encontrando eternidad en todas mis relaciones. Cuando pienso en alguien, siempre estoy pensando y agradeciendo su eternidad, su dicha. Me lleno de júbilo cuando me acuerdo de las personas, de todos los que me rodean, o me da estrés recordar a una persona. Entonces, es importante que nos demos cuenta de a dónde me estoy parada yo. ¿Estoy en la mota de polvo o estoy en la totalidad? Y pues, obviamente, todos estamos encerrados en la mota de polvo. Ahora, ¿por qué estoy encerrada en esa mota de polvo? Tiene que ver con el concepto del yo. ¿Quién soy yo? Y obviamente esto depende de una lógica, ¿verdad? De mi lógica. No, pues yo soy Leslie Vanegas, de nacionalidad salvadoreña, con 40 años, mamá de Paulo, ¿qué más? Tía de Miranda. Eso es lo que aparentemente soy yo. Claro, para el sistema de pensamiento del ego. Entonces tú eres ese cuerpo. Cuando tú piensas en ti, tú piensas en que tú eres ese cuerpo. El concepto del yo, si tú crees ser ese cuerpo, tú forjas ese concepto. Por ejemplo, Juan Pérez, argentino, 40 años, hombre, 3 hijos. Hasta ahí llega el ego. Eso es ego. Todo es limitado. Tiene un nombre limitado, porque si es Pérez, no puede ser Álvarez. Desde ahí ya se separó del otro. Si es argentino, no puede ser guatemalteco, ¿no? Porque es argentino. Y eso lo separa del guatemalteco. Si tiene 40 años, forma parte de una década y de una era que lo separa de los que tienen 10 años. Si es hombre, entonces lo separa de lo que es la mujer. Y si tiene hijos, lo separa de los que no tienen hijos. En conclusión, el sistema de pensamiento del ego fragmenta y separa todo el concepto tuyo. Lo que hace es estarte acuñando, poniéndote un círculo en donde yo existo acá. Y yo soy salvadoreña. Y yo soy Vanegas. Y ahí me quedo.
Y eso nos duele. Es demasiado pequeño. Ese concepto del yo de hecho, me ata a unos ancestros, que quizás mi abuela haya sido una estafadora. Entonces, me hace tener efectos de causas imaginarias. Por ejemplo, si soy salvadoreña, no pues, en El Salvador lo conocen solo por las maras afuera en el mundo. Por ejemplo, o ahora por el presidente. Entonces, me pone etiquetas y me limita. Ese es el concepto que te va a dar el ego. Si tú crees ser un cuerpo, entonces todo eso está siendo resultado de una lógica mental del ego. Ahora, si tu concepto del yo es espiritual o es espíritu, aquí nos vamos a dar cuenta si de verdad estamos siendo nosotros espirituales, entonces te vas a dar cuenta de algo maravilloso. Y es que no sé lo que soy. Por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo y a mí mismo. Vean eso. La importancia de no sé lo que soy. ¿Qué es lo que sucede con el no sé? Estamos hablando del diálogo interno y ahorita les voy a dar la puerta de salida de su ruido mental. Está el diálogo interno moviéndose de pasado a futuro, de pasado a futuro, de pasado a futuro constantemente. Entonces, va a llegar un momento en el que te está diciendo, sos salvadoreña, sos argentina, sos colombiana, sos americana, tenés 40 años, y de repente surge un pensamiento en ti en el que dices, no sé realmente, no tengo idea de lo que soy. No sé en realidad ni qué hago acá, ni qué. Han habido momentos en nuestra vida en los que ha pasado eso, en el que nosotros decimos, pero es que no entiendo qué hago aquí. No entiendo realmente si soy de aquí, si soy de allá. No sé cómo considerar al mundo y mucho menos a mí misma. Entonces, en la medida en la que va pasado, futuro, cuando tú dices, no sé, por ejemplo, imagínense que ustedes se cachan y está un pensamiento en tu mente de, es que mi hijo, yo tengo que hacer algo para que mejore sus notas, porque se está sacando malas notas y yo tengo que hacer algo para que mejore eso. O mi hija está saliendo con esta persona con la que yo no creo que esa persona sea la adecuada. Entonces, en ese instante, voy a decir, no sé realmente si esto es lo mejor para mi hija, porque nosotros creemos saber. El ego siempre tiene una narrativa de que él te hace creer que tú sabes. Entonces nosotros le vamos a salir adelante y vamos a decir, permítame un momentito. Entonces, el tema es que voy a darme cuenta que no sé realmente. Cuando yo me doy cuenta que no sé quién soy, que no me siento aprisionada con este apellido, que me siento aprisionada con estos años. Cuando comience por un momento a sentir el dolor que me causa ese aprisionamiento, es ahí donde va a surgir esa respuesta de no sé realmente quién soy. No sé es un código mental y el ego no tiene cómo responder a ese código. Cuando tú digas no sé, tu mente va a quedar en blanco porque el ego no tiene una respuesta a ese código. Y entonces lo que sucede es que vas pasado, futuro, no sé, y te centras en un punto
Y después en otra situación, por ejemplo, qué barbaridad, siempre esta persona está hablando de mí, siempre está como en algo en contra mío y de repente vas a recordar, no sé en realidad si esta persona está en contra mío, no tengo idea de qué es lo que pasa. Entonces, a ese no sé, el ego no tiene respuesta. Y es donde vas creando un momento que te va a sacar de la locura. La locura persiste porque tú te crees que sabes lo que realmente no sabes. Por ejemplo, tú crees que sabes por qué está sucediendo el coronavirus. Y hay un montón de respuestas que te van a decir, porque el mundo no ha cuidado el planeta, por ejemplo. Y ahora viene esto a llamar la atención a la conciencia de la humanidad. No, si es que vos no sabes por qué está el coronavirus. Esa es una respuesta que de dónde aparece esa respuesta. Porque tú, cuando seas honesto, te vas a dar cuenta que no sabes. Hay otros que dicen, no, es que esto está pasando porque vamos a pasar a la quinta dimensión. Entonces, para limpiar a las malas energías, entonces hay que hacer una limpieza en el mundo de energía. No, es que en realidad no sabe porque nadie sabe por qué ha aparecido el coronavirus ni por qué está sucediendo todo lo que está sucediendo. Pero el ego siempre tiene que darte una respuesta para que tú te ates a esa respuesta y seas esclavo de esa respuesta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Desamarrándonos de lo que yo creía que era verdad. Porque esa respuesta en tu mente que has creído que es tu mamá, no lo es. Que por qué mi mamá hizo eso, que por qué esta persona me abusó, que por qué esta persona me golpeó. Yo tengo una narrativa mental de eso y ahora ha llegado el momento de decir y de ser completamente honestos y de decir es que yo no sé por qué me tocaba. Claro, no quiero tocar esas partes dolorosas, pero hay que tocarlas y llegar al punto de decir no sé. Pero ha habido un placer en creer que tenemos la potestad de condenar y de decir lo hizo por tal cosa, porque es un abusivo, porque es un drogadicto, porque hay que ver el placer que me causa ese enjuiciamiento. Entonces, cuando ustedes se cachen diciendo, se van a poner a reír porque de repente les van a preguntar llenando algún formulario, ¿y usted, su nombre? Van a sentir tan alejado de ustedes ese nombre y van a decir, es que no sé si soy eso, pero bueno, aquí en mi tarjeta de identificación dice eso, hay que poner, pero van a empezar a desprenderse de esa identificación con la pequeñez. ¿Por qué? Porque ya está el espíritu trabajando en su mente. Entonces se van a dar cuenta de que ustedes no son lo que han creído ser. Ahora, la tarea para hoy. La tarea para hoy es aplicar el no sé durante la semana a todo lo que creas entender. Vamos a aplicar no sé. Por ejemplo, cuando yo el otro día les decía en la otra clase que yo tengo una regla en mi mente de que mi hijo no puede dormir sin calcetines porque se le tapa la nariz. Eso es, yo no sé en realidad y nunca he visto que se le tapa la nariz, pero yo lo he creído, yo lo he afirmado en mi mente y eso es así. Entonces, he estado trabajando me duele todo el corazón cuando veo al niño porque él se queda dormido sin calcetines, aunque yo le diga, ponete los calcetines, pues él se los quita. Y entonces me estoy dando cuenta de que en realidad yo no sé si se le tapa la nariz. Yo en realidad no sé, quizás alguna vez pasó y de esa vez que pasó yo ya asumí que eso va a pasar siempre. Entonces hay que piensen ustedes en que el gobierno, lo que está sucediendo en el gobierno, ustedes tienen su propia versión de lo que está sucediendo.
Pero cuando tú vas y ves, honestamente, te vas a dar cuenta que vos no tenés idea de qué está pasando en el gobierno. No sabes. Que vos crees que la comida engorda. No, y que es que la comida engorda y que tal tipo, no, es que en realidad vos no sabes si la comida engorda. Esas son creencias. Entonces, vamos a darnos cuenta de que estamos asumiendo muchas cosas que en realidad no sabemos. Y el poder entender y llegar a ese punto de no sé en realidad por qué estoy teniendo esta experiencia. O, por ejemplo, mi marido es un haragán o mi marido no hace tal o cual cosa. Pongamos en duda que sea eso que has creído que es siempre. Y si no es el borracho, y si no es el fumador, y si no es el irresponsable, ¿qué tal si no es todo lo que nosotros hemos creído que es? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Limpiando las creencias. Nuestra mente está saturada de creencias. Los milagros y las revelaciones no pueden alojarse donde está lleno. Está tan llena tu mente de lo que crees que es verdad, de lo que has creído que es tu realidad, que es necesario limpiar todo eso. ¿Y cómo lo voy a limpiar? Poniéndolo en duda. Y voy a decir, no sé en realidad quién soy. No sé en realidad quién es el otro. No sé en realidad por qué sucedió esto que sucedió. Aunque tengas toda una, porque el ego te va a dar muchas justificaciones de por qué el otro es estúpido, por ejemplo. Creo que alguien es estúpido con los 5 sentidos tenés toda la justificación para decir que de verdad que no. Pero hay que poner en duda todo lo que hasta hoy hemos creído para poder llegar a ese nivel de sintonización para que pueda descender el milagro. Mientras tu mente, tu diálogo interno esté de pasado a futuro, de pasado a futuro, de pasado a futuro, va a haber inestabilidad en tu vida, completamente inestable. Tenemos que parar ese vaivén y lo vamos a parar con un pensamiento para el cual el ego no tiene una respuesta y es no sé. Ese es el pensamiento con el que vamos a trabajar para comenzar a cambiar mi lógica mental. Y entonces dice, estamos aprendiendo a saber, conocer y experimentar lo que realmente somos. Hasta hoy hemos estado equivocados creyendo ser cuerpos separados y limitados. Es todo lo que necesitas saber ahora. Ahora lo único que tú necesitas saber es que no eres eso que has creído ser. Hay otro tú que no estás viendo, pero que sin duda alguna, en la medida que entiendas que no sabes lo que eres, lo verás y lo experimentarás. Ese ser está ahí, está latente. La voz serena está ahí y está latente, pero estás atendiendo el ruido mental. Tenemos que salir de ese ruido mental. Y lo que el ser, el Espíritu Santo te pide es que lo pongas en duda. Todo lo que el diálogo interno te diga, que sos una fracasada, y si no, es que yo en realidad no sé si soy una fracasada. Porque tal cosa lo hice perfectamente bien. O que, no, es que sos muy inteligente. Y si no soy tan inteligente como creo ser. No, es que vos con todo te enfermas, con cualquier cosa. No, y si no me enfermo. No, es que Pedro siempre es así, es un vulgar. Y si no fuera vulgar. Esa es la tarea para hoy, es comenzar a poner en duda todo lo que hemos creído que es verdad.
Esa es la primera puerta de salida. Estamos yendo a un punto, a un momento. No importa si una vez en la semana lo recordás, no importa si 3 veces a la semana lo recordás, no importa si 5 veces a la semana lo recordás, pero ponerlo en práctica, aunque sea una vez, pero con todo tu corazón, y ojalá de verdad podamos conectar con esa palabra tan poderosa que es la verdadera humildad en un curso de milagros, y darnos cuenta verdaderamente que no sé por qué pasó. Es que lo que pasa es que se fue, mi marido se fue porque yo me metí con otro. No, es que vos no sabes por qué se fue. Si hay un montón de hombres que las mujeres se meten con otros y no se van. Vos no sabes verdaderamente por qué se fue y tampoco tenés idea de por qué tú te fuiste con otro. No sabemos por qué pasan las cosas. Y ese ser, esa voz que está dentro de ti, quiere decirte por qué se fue, por qué no vino, por qué te abandonó, por qué se quedó, por qué no te contesta, por qué te deja en visto. Todas esas preguntas te serán contestadas en la medida en la que pongas en duda tus propias respuestas o las respuestas de tu diálogo interno. Para todo hay una respuesta. Y estamos yendo a conectar con una respuesta, ya no una respuesta de un ruido, sino una respuesta que baja, una respuesta que va a dejar de ser teórica, de ideas imaginarias, para poder tener una experiencia de lo que el otro es. Y en la medida en la que yo vaya teniendo esa experiencia de lo que el otro es, voy a entender lo que soy yo. Y voy a entender que no hay diferencias. Y voy a entender la magnitud de la verdad. Y voy a entender lo que Dios es. Todo se va a contestar en un solo instante. A ese instante en el que nos elevamos, ¿verdad? De pasado, futuro, de esa inestabilidad, llego a un punto de no sé y desde ahí me elevo. Dentro de un curso de milagros, a eso se le llama elevarnos por encima del campo de batalla. Al diálogo interno, en un curso de milagros, se le llama campo de batalla. En la medida en la que comiences a observar, vas a darte cuenta del tiroteo, de los bazucazos, de los misiles que le tiras a otros en ese nivel mental. Y ya estamos cansados de eso. Ya no queremos vivir más en ese nivel. Así es que, bueno, vamos a prepararnos ahora para hacer la meditación. Dejen todo lo que tengan en sus manos, por favor. Dejen sus teléfonos. Dejen sus cuadernos, sus lapiceros y vamos a tener una experiencia. Vamos a inhalar. Lentamente, inhalamos. Y vamos a exhalar el dolor. Inhalamos lentamente y vamos a exhalar el rencor. Inhalamos de nuevo llevando el aire hasta el estómago y exhalamos la enfermedad. Inhalamos de nuevo la luz y exhalamos la oscuridad.
Continuamos en ese ritmo de respiración. Inhalando amor y exhalando dolor. Inhalando amor y exhalando limitación. Inhalando amor y exhalando miedo. Normalizamos nuestra respiración y hoy vamos a proceder a una experiencia de desprogramación. Quiero que piensen en una base de sistemas con muchos cables conectados, con muchas luces flasheando. Hay muchísimos cables conectados ahí. Todos esos cables son tus creencias. De lo que crees que te enferma, de lo que crees que te angustia. Otro cable en donde está lo que crees que te da felicidad. Otro cable en donde está lo que has creído que hasta hoy te da paz. En otro cable está conectado toda la potencia del esfuerzo. En otro, toda tu lucha. En otro cable están todas tus necesidades. En otro están todas tus metas. Esa máquina está que ya no da más. Hay demasiados cables ahí. Todos están enredados. Todos esos cables están confundidos. Al parecer, has conectado un cable en el botón equivocado. No, todos los cables están conectados en botones equivocados, Dios. Ahora estamos entendiendo por qué esos dolores de cabeza. Claro, los cables están desconectados. Están conectados donde no tienen que ir. Comenzamos a observar, a seguir la secuencia de un cable y a darnos cuenta que está roto. Y que está a punto de hacer un cortocircuito. Son esos momentos en los que sientes que ya no puedes más y que todo va a explotar. Esa sensación la has tenido porque está ese cable ahí, está ese cable pelado, que puede hacer que todo colapse. Pero ¿cómo vas a hacer para arreglar todo esto?
Tú no sabes de sistemas, tú no sabes de cables, tú no entiendes nada. Intentas arreglar uno, pero te da miedo, porque es que no sabes cómo lo vas a hacer. Pero ¿por qué te empeñas en arreglar tú todo eso? ¿Acaso hay manera de que lo puedas arreglar? Has estado en ese lugar, con todos esos cables confundidos, con todos esos cables conectados donde no tienen que estar conectados, son varios cables los que están pelados, a punto de hacer cortocircuito. Y la maquinaria comienza a tener un ruido que no es normal. Hay que arreglarlo porque esto no puede seguir así. Pero ¿cómo haces para arreglar todo eso? ¿Has corrido a buscar libros? ¿Corres a buscar información? ¿Corres a buscar algún amigo que te ayude a que te conecte bien los cables? Pero ¿cómo va a poder si él también tiene toda su maquinaria igual o peor que la tuya? ¿Cómo te va a ayudar? Quiero que veas esa maquinaria y que por un instante te arrodilles y te des cuenta que esa maquinaria es tu mente y que tú no tienes idea de cómo se arregla. En este instante, pide con todo tu corazón ayuda. Tú no tienes que hacer nada, solo pedir de todo corazón que venga la ayuda. Ya no te muevas más. Ya no busques soluciones para el cable blanco, ni para el verde, ni para el rojo, ni para el pelado. No hay nadie ni nada en este mundo que sepa cómo arreglar el cableado mental. Arrodíllate. Siéntate. Y espera. Acuéstate por un momento ahí, junto a esa maquinaria, y cierra tus ojos. Descansa. Nunca hiciste mal conectando un cable donde no iba. Es que tú no sabías, no tenías idea. ¿Cómo ibas a poder saber qué era lo que iba a pasar si conectabas ese cable donde no iba? ¿Cómo tú lo ibas a poder saber? Lo único que tienes que aceptar es que tú no sabías. Los que no saben no son culpables.
son inocentes. Cierra tus ojos. Y siente la culpa de haber conectado todo mal, de haber querido arreglar y enrollar más los cables. Ya no te metas. Tú no puedes. El que no puedas no te hace mala ni malo. Eres inocente. Nadie te enseñó. Ahora viene la ayuda. Los ángeles, el Espíritu Santo, la voz que habla por Dios, han estado esperando este momento. Este momento para que les permitas entrar a tu mente y arreglar todo el cableado. No podían entrar, que tú no se los permitías, porque te habías empecinado en decir, yo lo arruiné, yo lo arreglo. De todas las maneras te habían tratado de decir que no ibas a poder. Pero ahora ha llegado ese momento. Sonríe por un instante al darte cuenta que esa reparación de esa maquinaria, que ese cableado, no te corresponde arreglarlo a ti. Tu trabajo radica en ya no meterte, en ya no juzgarte porque conectaste mal las cosas, en ya no culparte porque pelaste un cable que no tenías que haber pelado. Ahora observa una puerta de salida. Una puerta luminosa de salida de ese lugar. Hay una puerta la cual vamos a traspasar, vamos a pasar por esa puerta y vamos a entrar en un salón enorme. Parece un salón para un rey, para una reina, para una princesa. Todo hay allí. Todo lo que te puedas imaginar. Lujos, manjar, belleza, perfección, eternidad. Un ángel te toma la mano y te lleva a un lugar a que reposes, a un sillón, a que descanses. Mientras los ángeles, los maestros, Jesús y el Espíritu Santo se encargan de tu mente. Relájate porque la reparación no es tu trabajo. Tu trabajo es ser el rey, es ser la reina, es ser el príncipe y la princesa. Los príncipes, las princesas, los reyes y las reinas no reparan nada.
le permiten a los encargados que reparen. Ya lo llevaste al lugar donde es necesario que hagan los ajustes y ellos lo harán. Tu trabajo ahora es confiar. En este descanso y con esta serenidad y en ese ambiente de tranquilidad, de paz, porque acá no hace falta nada. Todo lo tienes. Y todo se te dará en el momento en el que lo necesites. Siempre que no te entrometas en donde no te tienes que entrometer. Respiramos. Inhalamos esa paz. Agradecemos la ayuda. Inhalamos la serenidad y agradecemos esta revelación. Has entregado tu mente al Espíritu. Y debes saber que Él la dejará en perfectas condiciones. Puedes descansar en paz eternamente. Santo Hijo de Dios. Nos movemos y regresamos al sueño. Ok. Gracias, Les. Bueno, ok, maestro. Gracias, gracias, gracias. Ok. Los cables más acomodados ahora. Completamente, maestro. Y los que todavía no, pues ya están en las manos correctas. Ya no están en nuestras manos. Qué hermosa revelación, de verdad, podernos llevar a ese momento de cómo estaba nuestra mente y confiar que ahora pues ya está en las manos que tiene que estar. Era todo lo que necesitábamos. Seguramente entre los presentes en la sala de Zoom y en Facebook debe haber gente que conoce el curso de milagros y sabe lo difícil que es entenderlo, y aquellos que enseñamos, yo durante muchos años enseñé como 10 años el curso de milagros, es tan difícil entenderlo como tan difícil enseñarlo. Lo que pasa es que Les, y esto es darte rosas de luz, Les tiene un concepto muy técnico, muy puntual, que lo muestra a través de su sabiduría, el conocimiento que baja de la esencia, y en esas pantallas. Porque si no es muy difícil entenderlo, y como es muy difícil entenderlo, es muy difícil enseñarlo porque nuestra mente resiste. Nuestra mente busca cosas más conocidas, y en esas cosas más conocidas es donde el ego siempre está queriendo sanarse desde su propia enfermedad y limitaciones. Por eso esto es raro, difícil, no entendible o casi imposible. Pero bueno,
Pero con la experiencia, por ejemplo, todo quizás en la teoría uno se queda como, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Pero en la experiencia del instante santo y de ese momento de llevarnos a los dos sistemas de pensamiento, porque de hecho tenía una meditación aquí que según yo esa era la que tenía que seguir y de repente comienzo a ver todo el cablerío ahí. ¡Qué enredo, Dios! Y entonces era como describir lo que estás viendo y era el sistema de pensamiento del ego. Sí, sí. Y el ego te dice que tú puedes resolver tu problema. Oh, formidable. Bueno, le quiero decir a la gente que ya esta es la última clase que nosotros damos en forma libre y gratuita, ya el lunes que viene, 19:30 hora de Argentina, 16:30 en El Salvador, ¿no es cierto? Así es, maestro, 4:30. California creo que es 15:30, una hora menos, y en el mundo más o menos la gente ya sabe. Va a comenzar el curso, aunque va a continuar el curso para la gente que ya está cursando. Iniciamos las lecciones, ya el lunes próximo ya va a ser todo esto, vamos a seguir con las revelaciones y paralelo vamos a llevar las lecciones porque ahorita entramos a un plan de estudio en el que es lección, todos los días van a tener su lección maravillosa en sus teléfonos. Vos le mandás la lección a ellos, aparte de los lunes de la clase, vos le mandás todos los días. Todos los días. La lección por WhatsApp. Exacto, por WhatsApp, en video, un texto pequeño y un audio. Porque en cualquier momento que vayan al banco, que vayan al mercado, que vayan al súper, pueden ponerse sus audífonos y estar escuchando las lecciones. Son unas lecciones muy, muy lindas que apoyan a todo el plan de estudio del espíritu. Independientemente de quién entre al curso o no, ya pues han entrado a un plan de estudio. Quiero decirles que esto ha sido una iniciación y que el único destino, ahora comienza el proceso para su único destino que es la paz. Son personas que van a alcanzar verdaderamente la paz. Te agradecemos, Les, te agradecemos y agradecemos a toda la gente. Y bueno, recuerden, quiero compartir un poquito esta pantalla con los cursos que ya están empezando en nuestra Alianza Estratégica de Escuelas Holísticas. Les comienza la semana que viene, el día lunes, este curso, El Poder de la Mente para Lograr Milagros. ¿Qué tema? El tema de los milagros, que somos manifestación del gran milagro, la esencia de Dios, a través de su Hijo amado. Yo este miércoles estoy empezando comunicación interdimensional, también empieza la maestra Isa con alimentación consciente. Sergio Marcellín empieza el curso de tarot. Bueno, hay muchas cosas. Los que se quieran anotar para el curso de Les o alguno de los otros cursos, deberán entrar a eduardodarmayuel.com/agenda, lo tienen en nuestras páginas, lo tienen en todo lado, y ahí eligen el curso que quieren. Si alguno de ustedes llegara a tener algún problemita con el tema del dinero, bueno, escribe un WhatsApp, podemos hacer una ayuda como el universo tanto nos ayuda a nosotros. Así que, gente, gracias, Les. Gracias, maestro. Gracias a todos por estar aquí y por recibir esta bendición. Bueno, gracias, gente. Gracias. Luz y amor, bendiciones. Paro la grabación y esto lo mando a toda la base de datos nuestra, que son 25.000 personas. Mañana a la tarde lo tienen, por si lo quiero repasar. Lo de hoy fue muy bien, 10 felicitado. Les no sé cómo se dice en El Salvador. Muy bien, 10 felicitado. Muy técnico. Y la meditación, bueno, ya está listo. Ya me junté los cables, me los juntaron de arriba. Chao, Les, gracias, gente, gracias. Gracias, bendiciones. Gracias. Bye.